Identifica un narcisista. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico un Narcisista. Hoy tenemos a dos invitados especiales en este programa que vamos a hacer el día de hoy. Todo en relación a lo que tiene que ver un poco con mi visita que voy a hacer ahora a Colombia desde el 2 de noviembre hasta el 19 de noviembre, estando en dos talleres que voy a dar el 5 de noviembre en Bogotá y el 12 y el 13 en Medellín. Si al final del programa les interesa esta información, pueden escribirme en cualquier comentario aquí en el video, que ya sea que nos estén viendo por Facebook, por YouTube o en las plataformas de estos invitados misteriosos que ahora mismo les voy a presentar. Y pueden ahí preguntar sobre pues estos talleres que voy a estar dando, que van en torno, como siempre, que es nuestro tema del narcisismo, tanto identificar a los narcisistas como la parte de sanar. Y hoy de lo que vamos a hablar es principalmente sobre la parte, cómo funciona todo este tema del narcisismo en la parte legal de Colombia, y además con la suerte de haber podido contactar con Rocío Arévalo, que es una de nuestras invitadas el día de hoy, que ella es psicóloga clínica, y el señor doctor Belisario Fernando Balbuena, que es psicólogo forense, perito experto, también con mucha suerte, como me refiere Rocío, uno de los mejores en Colombia, maravilloso, donde vamos a hablar sobre todo cómo se identifican los narcisistas en el sistema legal de Colombia. Y como, bueno, hay varias preguntas que les vamos a hacer, pero todo esto para que a ustedes les sirva de herramientas y que cada uno desde nuestra trinchera empecemos a picar piedra para concientizar al mundo, ¿no? Ya sea a nivel familiar, a nivel de parejas, a nivel legal, sobre el tema del narcisismo, que realmente es un factor que llega a afectar a la humanidad de manera importantísima. Entonces, quiero presentar primero que nada a nuestro invitado estrella, al doctor Belisario. Belisario, él, como les decía, es un perito experto, es un psicólogo forense. ¿Puedes contarnos un poquito, para los que no sabemos bien de este tema, qué es lo que hace un psicólogo forense, qué es lo que hace un perito experto? Hola, Tabata. En primer lugar, mil gracias por la invitación. Qué bueno estar acá en compañía tuya, de Rocío. Eh, bueno, básicamente, el psicólogo forense, a diferencia de lo que piensa el común de la gente, pues es un profesional que no trabaja necesariamente con cadáveres ni con muertos. A veces la gente tiende a confundir el término forense con las necropsias, con las autopsias, y no hay nada más alejado de la realidad. En realidad, quienes nos dedicamos al tema forense, lo que hacemos es ser auxiliares de justicia, es decir, que con base en la experiencia, en la profesión, en la técnica o en el arte, que con base en la experiencia tenemos, podemos ir a un estrado judicial principalmente, a un estrado bien sea de tipo penal, en familia, civil, a exponer hallazgos de evaluaciones, de valoraciones, de conceptos que realizamos. Esa es básicamente la gran diferenciación en lo que implica el trabajo forense. Y en este caso, pues el psicólogo forense es el experto que a través de su conocimiento y experiencia, en especial experiencia, en mi caso particular ya son 27 años, 14 de los cuales trabajé con gobierno, el resto he trabajado en el sector privado, pues los he dedicado precisamente a tener ese bagaje en realizar valoraciones psicológicas, en realizar análisis de tipo forense, en aspectos que tienen que ver con el comportamiento y que permiten a un juez eh, pues tener elementos para poder tomar decisiones. Y por ejemplo, basándonos un poco en su reconocida trayectoria, ¿no? ¿Cuáles son las características de una persona con un trastorno de personalidad narcisista desde su punto de vista, desde la psicología forense y como perfilador, que utiliza, digamos, como factores, ¿no? Para revelar el trastorno, ¿sí? Y si este trastorno de alguna manera tiene algún peso
para alguna resolución que se tome a nivel legal dentro de Colombia, por ejemplo? Mira, Tabata, las características del narcisista ya están, digamos que definidas en los vademecums que utilizamos tanto los psicólogos como los psiquiatras, bien sea en la especialidad en la que nos dediquemos. Hay unos criterios diagnósticos como tal. Pero aquí hay algo interesante que tú preguntas y es, en el tema forense, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están? Los encuentro muchísimo en individuos maltratadores de su pareja, en individuos que generan mucho daño a su alrededor, en especial con sus propias familias, en sujetos tanto hombres como mujeres, porque no es exclusivo de un género en particular. Sin embargo, sí hay más hombres narcisistas que mujeres narcisistas, y nos vamos a hacer un tema de estadístico por género, pero que son sujetos que se involucran muchísimo, que están involucrados muchos en situaciones de custodia, de peleas por custodia, en divorcios conflictivos, eh, ya cuando hay elementos psicopáticos en una agresión sistemática, son maltratadores psicológicos muy profesionales, diría yo, sí, muy fuertes, muy ¿Y sutiles. esto puede tener algún peso legal, digamos, al momento de que mejor alguien como pues es un perito diga esta persona es un psicópata, ¿no? O es un sociópata, o es un narcisista? ¿Influye en la decisión de un juez? ¿Tiene algún peso legal? ¿O en dónde, digamos, puede influenciar positivamente el que identifiquemos un narcisista dentro de un sistema judicial, por ejemplo? Mira, si uno logra hacer una valoración del agresor o el presunto agresor en caso de que se haga una denuncia, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, o en que uno esté realizando una valoración a nivel de juzgado de familia que dé cuenta de la idoneidad parental, por ejemplo, que eso es muy importante, va a tener peso si los hallazgos me permiten ilustrar a un juez y decirle que este tipo de persona tiene disminuida su idoneidad parental porque está, por ejemplo, interfiriendo al menor o alienándolo para que odie a su mamá o al progenitor contrario. Ahí tiene bastante peso, en especial porque acá, y tú lo sabes, los derechos de los menores, pues constitucionalmente son protegidos, son tutelados, por encima incluso que los derechos que tenemos los adultos. Sí. Entonces la idea siempre es proteger dentro del sistema familiar a los menores de edad, en especial si alguno de sus padres que tenga esos rasgos narcisistas o el trastorno narcisista o estos rasgos antisociales, pueda generarle un daño a estos menores. Entonces, claro que tiene peso para que un juez de la República tome decisiones al respecto. Ok, y ahora vamos a continuar haciéndole preguntas, pero quiero presentar ahora a Rocío para que no esté ahí nada más viendo, así, porque ella también tiene algo que comunicarnos, obviamente, con el tema de lo que es la Claro. psicología clínica. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Cuéntanos un Hola. poquito qué es lo que hace el psicólogo clínico. Bueno, digamos que el psicólogo clínico vendría a ser en este caso legal como un auxiliar de la psicología forense. ¿En qué sentido? Digamos que en primera instancia los psicólogos clínicos lo que hacemos es un análisis profundo de la víctima como tal, ¿no? Llega el paciente, se hace un análisis mental, se analiza la memoria, la atención, la orientación, el juicio y el razonamiento, que son, digamos, las áreas cognitivas en donde podemos ver qué punto o en qué punto de daño está la persona de manera inicial. Esto se contrasta, digamos, con la entrevista que nosotros hacemos inicialmente y con las terapias que se hacen. Entonces se va conformando un historial ya muy fuerte, que tiene validez clínica,
Y también se aplican algunas pruebas, digamos que en este caso específico de las víctimas de violencia emocional, psicológica, y también hemos tenido casos de violencia, Psicológica. psicológica, Ujú. emocional, y también hemos tenido casos de violencia física. Por ejemplo, ¿cuáles son Entonces, las características psicológicas de una víctima de maltrato emocional o bueno, psicológico? claro que sí. Entonces, con base, para redondear la idea, con base en lo que te estaba diciendo, se aplica una prueba que es la escala de estrés postraumático versión clínica, Ok. que es la que psicólogo clínico, y también hay una que maneja el psicólogo forense, que es versión forense, ¿no? Ujú. Yo la clínica. Entonces ahí se va a contrastar todo lo que nosotros hemos visto de distorsión en cuanto a memoria, atención, orientación, porque tú sabes, tú que has manejado este tipo de casos, sabes que el estrés postraumático, digamos que conlleva a una gama de síntomas, ¿cierto? Que se pueden llegar a confundir, que se pueden llegar a confundir. Por ejemplo, si el psicólogo no está capacitado o no tiene, digamos que la pericia o no tiene ¿cómo se, la trayectoria, entonces se podría llegar a confundir con algo que tú has visto, y es que las pacientes lo que llegan, las víctimas de maltrato, lo que llegan es a querer contar con una rapidez y querer ser escuchadas. Digamos que también su pensamiento es muy rápido, y entonces clínicamente se podría llegar a confundir con un trastorno afectivo bipolar. Ahí es donde tenemos que hacer un cuadro diferencial, diagnóstico, porque se podría enfocar mal una terapia y se podría revictimizar a esa víctima que Ujú. viene a pedir y que podríamos llegar a clasificarla o a diagnosticarla mal, ¿cierto? Ujú. Entonces, estamos asertivos. Claro. Y las características Sí, de porque una también luego hay paciente, narcisistas que se hacen víctimas, ¿no? por supuesto, Entonces, ujú. también. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy asertivos, y contrastar esto con el manual diagnóstico con el que nosotros trabajamos para hacer un muy buen análisis y un diagnóstico asertivo. Y no confundir más a la víctima, no revictimizarla, porque tú sabes que las características de una persona que ha sido violentada emocional, psicológicamente, son pérdida de la memoria, de la atención, de la concentración. Es una persona que todo el tiempo está pidiendo disculpas por todo, sumisa, que cree en las segundas oportunidades, que llega a creer incluso que ella es la responsable por todo lo que le hicieron. ¿Ves? Entonces, porque fue acusada por su agresor muchísimas veces, entonces ella llega a creerlo, ¿cierto? Y ante todo revictimizada también por la familia, y la red, digamos, la que tendría que ser la red de apoyo, se convierte también en aliados de su agresor. Esa es la dinámica. Sí, y por ejemplo, ya tocando un tema de identificar víctimas, o sea, dentro del tema de identificar también narcisistas, esta es una pregunta para el doctor Balbuena. ¿Por qué es tan difícil de repente reconocer un narcisista dentro de un vínculo afectivo familiar? Que él cree que es como, ¿por Porque qué? el narcisista, y tú lo sabes muy bien, es alguien encantador, es alguien que de primera mano a ti no te va a caer mal, a ti no te va a dar una mala sensación, ¿sí? Tú lo ves como alguien muy competente, tú lo percibes como alguien, como un winner, como un ganador, como alguien que descolla sobre los demás, y eso resulta ser sin duda atractivo. ¿Sí? Antropológicamente, por ejemplo, si estamos hablando del hombre narcisista, pues a las mujeres les encanta los machos alfa o quienes se comportan como machos alfa, mucho más cuando venimos de una cultura predominantemente machista. Esto genera una sensación y una impresión, una percepción bastante positiva para enganchar. Y porque también son expertos precisamente en querer mantener de manera social esa imagen,
por eso sus maltratos son de puerta para adentro, es decir, a puerta cerrada, por eso son vedados, por eso muchos de ellos son expertos en manejar ese ciclo de violencia doméstica, donde hay esa acumulación de tensión, esa revelación a través de la agresión, en su gran mayoría psicológica, como le mencionaba ahorita Rocío, o económica, incluso sexual. A veces la que menos se presenta es la física, porque precisamente a ellos no les conviene dejar evidencia del maltrato y que se presente de manera sistemática. Esto es lo que hace que sea una agonía precisamente para la víctima y que después de agredirla, pues le pide perdón, le suplica que le dé otra oportunidad y la víctima cayendo precisamente en este ciclo de manipulación la otorga y el tema se repite ad infinitum. Por eso no es tan sencillo detectarlos de primera mano y por eso a veces la gente dice, pero usted cómo lleva tanto tiempo con este individuo y no se ha separado de él, no ha hecho un divorcio, no se ha alejado, pues precisamente porque cae dentro de ese ciclo de manipulación. Aquí no hay que culpar a la víctima, aquí el responsable sin lugar a dudas es el agresor y eso hay que entenderlo muy bien. No, y ahí es donde quiero hacer yo un paréntesis y justamente aprovechar para hablar de justamente los talleres que voy a dar allá en Colombia. Es muy importante cuando la víctima puede identificar que está dentro de un ciclo abusivo, de un ciclo de maltrato, porque a veces, como bien dices tú, nos marean, nos hacen sentir bien y de repente es este maltrato psicológico o este maltrato sutil, constante, donde la víctima se va deteriorando. Y si no conoce del trastorno de personalidad narcisista o no sabe que existen los narcisistas, de repente inclusive puede llegar a normalizar ese maltrato, puede llegar a pensar que es normal, pues es que él ha sido así siempre toda la vida, él siempre ha, pues siempre nos ha hablado así, siempre nos ha maltratado de esta manera, ¿no? Y va como que uno va normalizando ese maltrato, además de que también existe ese fenómeno, ¿no? Que es esta indefensión aprendida, en donde de repente ya la víctima deja de defenderse para no ocasionar más problemas y se va amansando ante el narcisista y el narcisista comienza a controlarla o a controlarlo, porque obviamente hay hombres y mujeres narcisistas, y se somete totalmente a esta persona. Por eso es bien importante aprender a reconocer un narcisista, porque además lo curioso es que todos los narcisistas hacen lo mismo, lo hacen diferente, pero hacen lo mismo. Y a veces si no somos conscientes de esto, es que no los podemos identificar. En la escuela no nos enseña que existen estos personajes, que tienen un sistema ya muy estructurado de maltrato, ¿no? Afortunadamente ya lo hemos descubierto. Y esto es a lo que los invito justamente en mis talleres, a poder identificar este abuso y obviamente también luego tener un proceso de sanación. Ahora aquí voy a hacerte una pregunta a ti, Rocío, aprovechando el tema. Cuando tú, por ejemplo, ayudas a alguien, ¿no? Que está siendo víctima de un narcisista, ¿no? De un narcisista, ¿qué es lo que más te ayuda de conocer el narcisismo o el trastorno para atender casos de maltrato emocional? ¿En qué te sirve saber del narcisismo? En qué me sirve como profesional? Uh -huh. Sí, porque sabemos que hay psicólogos que a veces no están tan empapados del tema o que no Okay. reconocen, ¿no? Estos síntomas, ¿no? ¿A ti en qué te sirven? ¿Es qué ventaja te da el saber del tema como psicóloga clínica? Claro. Bueno, la ventaja es, digamos que son muchas, ¿no? No es una sola, sino son Claro. porque, porque reconocer, es decir, cuando un narcisista o cualquier otro trastorno de personalidad llega, e incluso yo los he tenido en mi consulta, llegan haciéndose pasar por víctimas. Entonces, digamos que la experiencia ya hace que uno en cualquier momento del proceso reconozca que hay algo mal. De hecho, lo que más marca a un narcisista es lo que acabo de decir el doctor Balbuena, se muestran encantadores, quieren hacer feeling contigo. Entonces, digamos que todo eso ya es sospechoso, digamos, no es un factor letal,
pero sí hay predisposición a sospechar. Entonces, empecemos por ahí. No todos los psicólogos, y tú lo dijiste ahorita, no todos los psicólogos, porque lamentablemente en la universidad no nos enseñan a que existe este trastorno de personalidad tan marcado. Nos enseñan sobre la psicopatía, pero la psicopatía criminal un poquito, y tampoco es que entremos en profundidad del tema. Ujú. Pero digamos que eso lo da la experiencia, o sea, el narcisista o el psicópata pueden voltear las cosas y hacerse pasar por víctimas y volverse incluso victimarios con aprobación del terapeuta sin que lo haga con mala intención, sino que Ya. sencillamente no lo reconoce y se deja enganchar, y termina la víctima siendo revictimizada, como usted lo decía ahorita. Mm. Sí, pues sí, no, eso es definitivamente algo que ojalá, y qué curioso, que es que todo es como muy causal lo que ha pasado, desde, bueno, la que voy a ir a Colombia, haber contactado contigo, bueno, ahora con el doctor Belisario Balbuena, y justamente un capítulo que estoy por subir, ya lo tengo grabado, justo antes de contactar contigo, lo tengo grabado, todavía no lo he subido, en donde hablo de que sería increíble que justamente todo el sistema legal del planeta fuera consciente del trastorno personal narcisista, de qué hacen, cómo lo hacen y por qué. Porque, por ejemplo, mienten un montón, ¿no? Son gente que también es mentirosa por excelencia. Y no que les quiten derechos, ¿no? Por ser narcisistas, pero que sí se concientice de saber que, bueno, si esta persona tiene el trastorno, la mitad de las cosas que va a decir no son verdad, ¿no? Y nos ahorraríamos mucho tiempo, creo yo, en muchos procesos, si supiéramos de antemano, ¿no? Que son narcisistas, claro que son difíciles de diagnosticar, soy consciente también de esto. Solo sé que, por ejemplo, a nivel psicopatía, que sí se les hace una tomografía cerebral, ahí se parece medio despintado el cerebro, pero pues, los narcisistas todavía no, apenas están haciendo como exámenes, estamos en pañales en ese tema, y por eso creo que cada quien desde su trinchera puede ir haciendo un pequeño cambio. Y esta es la pregunta que también quería hacerles. En este nivel de narcisismo, en Colombia, ¿qué estados, o sea, no sé si a ellos se le llaman estados o provincias, sienten que están más adelantados en tema de narcisismo? ¿Qué tanto sienten que está concientizado el tema a nivel nacional? Yo creo que esa pregunta la puede responder el doctor Balbuena. Te dejan, no se escucha. Tienes apagado tu micrófono. Ahí estás. Ya. Ok, sí. Te decía que a diferencia de México, pues nosotros no somos un estado federado, aquí Ujú. tenemos ciudades, eh, y en las 32 ciudades que tenemos, eh, digamos que donde se ha trabajado un poco más el tema de la identificación de estos sujetos narcisistas y el riesgo que pueden representar, pues han sido las principales ciudades. Te estoy hablando de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, eh, los Santanderes, que son también las que tienen un poco más de población. Sin embargo, te voy a dar un dato curioso. Mira, hace poco, aquí quien maneja las estadísticas en temas forenses es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿no? Y hace poco sacó una estadística según la cual entre enero y agosto de este año se han presentado 12.000 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar. Y el 78% de esas denuncias han sido en la ciudad capital, en Bogotá, ¿no? Es una cifra bastante grande, es una cifra impresionante. Y va creciendo, sí. Y va creciendo, sin duda. Fíjate que esto nada más es hasta agosto, ¿no? Ujú. Eh, si tú revisas las noticias del último mes, pues hubo una que impactó muchísimo acá y fue precisamente el hecho de que un padre de familia, un padre biológico de un menor de escasos 6 7 años de edad, se lleva a su hijo simulando unas vacaciones a un sitio vacacional aquí, más o menos a 1 hora, hora y media de Bogotá, que se llama Melgar,
que es muy atractivo porque tiene un piso térmico muy interesante, hace un calor muy rico. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, aquí la temperatura es más o menos de 13, 14 grados centígrados. En Melgar, a una hora y 20 minutos de acá, pues está a 1.100 metros sobre el nivel del mar y la temperatura es más o menos 28, 30 grados, es muy agradable, hay muchos balnearios, en fin. Se lleva a su hijo con esa ilusión de ofrecerle un fin de semana de vacaciones. Él era separado, divorciado de la mamá del niño, la señora lo había dejado precisamente porque era un sujeto maltratador, porque tenía rasgos narcisistas, ¿sí? Algunos otros psicopáticos. Tenía unas medidas de alejamiento a favor de ella. Lamentablemente nunca las pidió a favor del menor, pero ella sí las tenía. Por eso la comisaría de familia, que aquí en Colombia es una figura muy similar al juez de familia, no remitió ninguna para favorecer al menor y dejó que él se llevara el fin de semana al niño. Y en un aspecto de violencia vicaria, que es una modalidad de violencia de género, este individuo utiliza a su niño, a su propio hijo, lo asesina, lo asfixia como una forma de vengarse de la mamá del menor. No, Y le y manda casos uno, como ese, hubo uno en Canarias el año pasado, antepasado. ajá, Yo ahorita también estoy asesorando un caso similar aquí en México. Está del asco. Y esa es la parte que digo, que no se concientiza el tema de repente. Y es que también es difícil saber, mira, yo ya tengo 6 años en este tema, día y sí, noche, y ya saqué mi libro, digamos, con un prólogo de Hugo Maritán, que es uno de los psiquiatras más reconocidos del tema de psiquiatría sí, en la América Latina, y sí. estoy empapada del tema, y aún así, a veces es difícil saber qué bicho, y es que yo les digo así, perdón, pero qué bicho va a hacer eso, ¿no? O sea, ¿cuál va a agarrar? Y con su carita de yo no, porque ves tú las fotos del de Canarias, yo no conozco este caso, pero ahorita lo voy a revisar. Ves la carita del señor y no te das ni cuenta, no te enteras que esta persona es capaz de una monstruosidad de ese tamaño. Sin embargo, conociendo el trastorno, yo sé que puede haber, cuando hablo yo con las víctimas, hay banderitas, hay cosas que empiezas a ver, pero que como digo, como nadie te dice que existen estos seres y que esos son banderas rojas, uno los va tomando por, no, pues estaba de malas ese día, no, pues ese día no, pues no me quiso contestar, pero pues estaba mejor de malas, ¿no? Entonces uno, o sea, minimiza esas cosas pensando que son normales, ¿no? De repente, o que no es una señal de una bandera roja. Y a ver, y ahora un poquito hablando de este tema, lo que me estás mencionando ahorita, este caso. ¿Qué pasó con este caso? ¿El cuate lo agarraron? ¿Se suicidó? ¿Qué hizo? No, fíjate que él, de una forma absolutamente descarada, de una forma perversa, porque es que, y aquí es donde también quiero dar un mensaje, Tabata, aquí no estamos hablando de individuos que sean enfermos mentales, son individuos que son perversos, o sea, ese narcisismo Psicópatas, sí, marcadamente, exactamente hace grado parte de la oscura. perversidad humana. Estos no son sujetos que legalmente puedan ser inimputables, ¿sí? Que hayan tenido por allá vocecitas en su cabeza que los hayan Exacto. obligado a maltratar o en este caso particular a cometer un filicidio, es decir, asesinar a su propio hijo. Él lo hace de la forma más descarada posible. 13:55 de la mañana envía un WhatsApp a su expareja diciéndole, le manda una foto del cadáver del niño, recién le quita la vida al menor, y le manda la foto y le dice más o menos como que de aquí en adelante pues sea feliz, o sea, es el doble mensaje, el doble vínculo de decirle, Maquiavélico, sí. maquiavélico absolutamente, sí, es esa tarea oscura de personalidad donde le dice la voy a matar en vida, le he quitado lo que usted más quiso, que fue al pequeño de 6 7 años al que le quita la vida. El individuo trata de huir, pero pues 2 días después es capturado. Él reconoce incluso ser el autor intelectual y material del homicidio del menor. Es más, hay un dato inclusive curioso que a mí me llamó la atención, es que cuando a él le hacen la captura efectiva, él aquí, como en otra parte, cualquier parte del mundo, pues tienen derecho a hacer una llamada y él dice, quiero que la llamada sea a la mamá del niño, dígale que ya me atraparon.
Fíjate que es una forma de seguirla torturando, desde su ¿Cómo se llama psicopatía, este sujeto? desde su tema psicopático. Fíjate cómo lo sigue torturando. Gabriel González. Gabriel Y González. Gabriel González, y el menor se llamaba Gabriel Esteban. Un tema muy tenaz, la ex esposa de él Sí, se llama Consuelo. que también trató de sobornar a la autoridad cuando lo capturaron. No, y es Sí, que eso es lo fascinante de conocer el tema del narcisismo para aquellos que pues, están pasando por aquí y dicen, ay, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, eso es lo fascinante de conocer el tema del narcisismo, que hay una parte de nosotros que a lo mejor no era consciente de que hay gente que es auténticamente maligna. O sea, como desde chiquitos nos enseñan que a lo mejor todo el mundo se cura con amor y tal, y en casos sí es cierto, ¿no? Pero la realidad es que el descubrir el tema del narcisismo te quita un poco lo inocente, en el aspecto de decir, es que hay gente que es auténticamente maligna. Y es por eso que yo siento que en el sistema judicial se tiene que concientizar esto, porque esta gente actúa con premeditación, alevosía, ventaja, como decimos aquí en México, con toda la mala intención, con toda la intención de tener el poder, ¿no? Con toda la intención de empoderarse. Es un tema muy largo, muy complejo, pero simple cuando lo entiendes. ¿Sí qué pasó, Y Rocío? hay otro aspecto y es que incluso las mujeres, aunque hayan sido maltratadas, pueden llegar a, cuando hay ya un proceso legal, retractarse y creer incluso que la persona ha cambiado o que les pidió perdón y que definitivamente se justifican al victimario, Exacto. aduciendo que ellas han hecho las cosas también mal. O sea, fíjate que también es muy complejo por el círculo Y de ellas daño y que hay. ellos, recalco yo, porque sé que sí, que las mujeres somos generalmente las víctimas más regulares, pero yo en las asesorías que doy para superar, cada vez tengo más, digamos, pacientes, les puedo llamar de esa manera, hombres, ¿no? Que vienen a pedir ayuda porque están siendo víctimas de abuso. Y el hombre en sí tampoco se atreve a ir a denunciar porque los ridiculiza, ¿no? De cómo tú vas a hacer, o sea, no les creen. O sea, hay mucha piedra que picar en este tema. Es un tema súper, súper interesante, apasionante para los que lo descubrimos. Decimos, wow, te cambia la vida, te abre los ojos de una manera. Es como haberte visto siempre así, de repente ves esto. Es impresionante y tu vida puede cambiar radicalmente. Y para concluir este tema, este programita, quiero preguntarles qué herramientas tiene la gente en Colombia, con qué herramientas cuentan, legales o instituciones, o a dónde pueden recurrir cuando están viviendo este tipo de abusos, o si están hay varias, identificando que viven con un narcisista o una narcisista. aquí hay varias instituciones que apoyan precisamente temas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, donde se reconoce que dentro de los perfiles maltratadores pues está sujetos narcisistas, psicopáticos, perversos, como tú decías hace un momento, tanto hombres o mujeres que se constituyen en estos maltratadores sistemáticos. Entonces hay una línea púrpura que se llama así, donde se puede llamar, está lo que yo te decía anteriormente, las comisarías de familia, los juzgados de familia, obviamente cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar, el caso se vuelve incluso de tipo penal, entonces hay una fiscalía como tal, que es como en México las antiguas procuradurías, donde tú puedes ir a denunciar, que tienen ese carácter judicial. Hay varias ONGs que trabajan estos temas de violencia, de protección especial a la mujer, a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar en todos los aspectos, psicológico, económico, sexual, físico, eh, y que de alguna manera pues ayudan a las medidas de protección, ¿no? También las comisarías de familia, en especial las comisarías de familia, pues son las que dan aquí las órdenes de alejamiento, medidas de protección, que es inicial, pero cuando, por ejemplo, ya hay situaciones de riesgo contra la vida
la pareja, expareja o los menores, los hijos de este individuo narcisista maltratador, hay unas casas refugio que son una emulación a como lo utiliza los Estados Unidos y que ayudan también a la protección de las mujeres, inclusive son de carácter secreto. Bueno, hay todo un sistema aquí para ese tema de protección, pero resulta ser insuficiente. Yo creo que mientras no se eduque también, como tú decías, a reconocer esas situaciones, esos banderines rojos, ¿sí? Por ejemplo, estos individuos que son celotípicos, posesivos, a que las mujeres no le den importancia a esos indicadores, pues difícilmente se va a lograr salir a tiempo de esa situación y pueden terminar en tragedia. Ay, pues sí, qué desgracia. Y tú, Rocío, tienes también como una red de apoyo, ¿no? No, es la misma. La misma también, sí. Ah, pues qué bien. Oigan, pues amigos en Colombia, pues tomen nota de esto. De verdad, el tema del narcisismo es una cosa muy, muy, muy especial. Ojalá logren llegar a lo mejor a alguno de los talleres a los que los estoy invitando o que identifiquen este maltrato. También está mi canal, digo, si lo están viendo seguramente es en mi canal o en alguna red de ellos. Mi canal se llama Identifica un Narcisista y tanto en YouTube como en Facebook pueden buscarlo y pues bueno, reconocer esto, que estamos siendo víctimas de un maltrato puede hacer todo un cambio radical en nuestras vidas. Cuando empezamos a implementar los cambios, empezamos a alejarnos de este círculo vicioso, porque es un círculo vicioso, ¿no? Pues a tener una mejor vida, porque vida solo hay una, como digo yo, y hay que pasarla lo mejor posible, hay que sanarnos, hay que alejarnos justamente de esta gente que no va a cambiar con nada, porque desgraciadamente, y para concluir este tema, los narcisistas no cambian, no pueden cambiar, no importa que se tomen 20 terapias, no importa que se mediquen, no cambian, pueden moderar su malignidad en un punto, porque dentro del narcisismo hay niveles de malignidad, hay unos que son menos malignos, que ya teniendo el trastorno ya hay problemas, o sea, ya hay problemas de sociabilización con su entorno, pero hay niveles de malignidad muy altos. Y sin embargo, estos que tienen un nivel de malignidad bajo, que a lo mejor aceptan que tienen un problema, podrían llegar a moderar su malignidad con terapias específicas, pero son muy pocos los que lo pueden hacer. O sea, entonces, cuando uno identifica un narcisista que tiene ahora sí que todas las características, lo mejor es salir corriendo de ahí, protegerse, buscar ayuda, y pues esto, buscar redes de apoyo. Pues yo les quiero dar muchísimas gracias a Rocío, a Belisario, por esta oportunidad de entrevistarlos. Pues estoy muy emocionada de ir a Colombia y pues ojalá tenga la fortuna de conocerlos en persona por allá. Claro que sí, bienvenida. Y bienvenida. Pues gracias y les mandamos un beso a todos, un abrazo y pues nada, estamos en contacto. Identifiquen un narcisista. Claro que sí. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.